Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos cada detalle de las producciones que nos roban el corazón superíndice 3N. QU Copyright alegró a tenerlos a QU. CU superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que listos para sumergirnos en un universo lleno de pasiu superíndice 3N, romance y sobre todo, muchísima emoción superíndice 3N. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de un tema que su copyright que a muchos de ustedes les emociona tanto como a mí, Senu con diéresis al cap. Esa serie que nos enganchó superíndice 3, nos hizo reur, llorar y so más menos ar con un amor de cuento de hadas entre Eda y Serkan. Y hoy, no solo vamos a recordar esos momentos múgicos, sino que también copyright N vamos a especular, a imaginar y a so más menos ar con un posible reencuentro con diéresis copyright pico de los actores, Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafuel. Asu es. Prepúrense porque vamos a encender los motores de la ilusión superíndice 3N. Pero antes de que nos dejemos llevar por la fantasua, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas al canal. Haz clic en ese botón superíndice 3N rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, análisis, noticias, chismes y todo lo que necesitas para estar al día con tus series y actores favoritos. Asu que no lo dudes y únete a esta gran familia. Ahora sin preámbulos vamos a lo que nos interesa. El show más menosado, el anhelado reencuentro de Kerem y Ande. Como saben, Senu con diéresis al cap, dejo superíndice 3 una huella imborrable en nuestros corazones. La química entre Kerem y Ande era palpable, traspasaba la pantalla y nos sacó a creer en el amor verdadero. Y no solo eso, su relación superíndice 3N trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una realidad que nos llenó superíndice 3 de alegría. Verlos juntos, tanto en la serie como fuera de ella, era simplemente mágico. Era como si Eda y Serkan hubieran cobrado vida, caminando entre nosotros, compartiendo momentos reales y creando recuerdos que atesoraríamos para siempre. Pero como en toda historia, hubo un capítulo final. La relación superíndice 3N entre Kerem y Ande llegó superíndice 3 a su fin, dejando a muchos fanáticos con el corazón superíndice 3N roto y la esperanza de verlos juntos nuevamente. Y es precisamente esa esperanza la que nos mantiene a QU, más menos ando con un reencuentro con diéresis copyright pico, ya sea en la vida real o al menos en la pantalla. Ese final fue como un jarro de agua fría para muchos, un golpe inesperado que nos recordó superíndice 3 que la vida real no siempre es un cuento de hadas. Pero a pesar de la tristeza, la llama de la esperanza sigue viva, alimentada por los recuerdos de aquellos momentos mágicos y por la innegable química que existió entre ellos. ¿Qué copyright posibilidades hay de que esto suceda? Bueno, la verdad es que no hay nada confirmado. Pero como buenos fans, no vamos a dejar que eso nos detenga. Vamos a analizar las más menosales, las pistas y los rumores que circulan por internet para tratar de descifrar si hay alguna luz al final del túnel. Porque, seamos honestos, Q Copyright N no ha pasado horas revisando sus redes sociales, buscando alguna pista, alguna más menos al que indique que un reencuentro es posible. Es como una misión superíndice 3N secreta, una búsqueda del tesoro en la que cada me gusta, cada comentario, cada foto puede ser la clave para desbloquear el misterio de su relación superíndice 3N. Primero hablemos de la parte profesional. Tanto Kerem como Ande son dos de los actores cotizados de Turquía. Ambos tienen agendas muy apretadas, llenas de proyectos interesantes y desafiantes. Kerem, con su carisma arrollador y su talento innato, ha conquistado al público con cada uno de sus personajes, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes copyright-neros. Ande, por su parte, con su belleza deslumbrante y su talento actoral, ha cautivado a la audiencia con su dulzura, su fuerza y su capacidad para transmitir emociones profundas. Ambos son estrellas brillantes que iluminan la pantalla con su presencia. Sin embargo, ambos también copyright N han expresado en varias ocasiones su cariño más menos o por Senu con diéresis al cap, y por el impacto que tuvo la serie en sus carreras. Han reconocido que la serie fue un punto de inflexión superíndice 3N en sus vidas, una experiencia que los marcó superíndice 3 para siempre y que les abrió superíndice 3 las puertas a nuevas oportunidades. Han hablado con cariño más menos o de sus compau más menos eros de reparto, del equipo de producción superíndice 3N y, por supuesto, de los fans que los apoyaron incondicionalmente. Esto nos lleva a pensar,
será posible que aceptaran trabajar juntos nuevamente en el futuro. Tal vez no en una secuela directa de Senú con diéresis al Capm, porque quizás sienten que la historia de Eda y Serkan ya tuvo su final. Pero su en una nueva serie, una película o incluso una campaña más menos a publicitaria. Imaginen la repercusión superíndice 3N que tendrá un proyecto que los reuniera nuevamente. Será un bombazo medio tico, un fenu superíndice 3 meno global que atraerá a millones de espectadores. Las marcas se pelearían por tenerlos como imagen, las revistas harían cola para entrevistarlos y las redes sociales explotarían con cada foto, cada vídeo, cada noticia que los involucre. Sería un verdadero huracán mediático. Por supuesto, también copyright N hay que tener en cuenta la parte personal. Su relación superíndice 3N terminu superíndice 3 hace al buen tiempo y aunque no sabemos los detalles exactos de su ruptura, es evidente que no fue una decisión superíndice 3N fácil para ninguno de los dos. Las rupturas nunca son fáciles, especialmente cuando se trata de una relación superíndice 3N que ha estado bajo el escrutinio público. Imaginen la presión superíndice 3N de tener que lidiar con sus propios sentimientos mientras son observados y juzgados por millones de personas. Es una situación superíndice 3N extremadamente difícil que requiere mucha fortaleza y madurez. ¿Estarán dispuestos a dejar atrás el pasado y trabajar juntos nuevamente? ¿Será un superíndice 3 modo difícil o por el contrario, una oportunidad para cerrar un capítulo y empezar uno nuevo? ¿Podrán separar lo personal de lo profesional y concentrarse en el trabajo sin que los sentimientos del pasado interfieran? Son preguntas difíciles de responder, pero es importante tenerlas en cuenta al analizar las posibilidades de un reencuentro. Son muchas preguntas, muchas superíndice 3 nitas que solo el tiempo podrá responder. Pero mientras tanto podemos seguir más menos ando, imaginando y especulando sobre las posibilidades. Porque más menos ares gratis y a veces, la esperanza es lo único que nos queda. Podemos crear escenarios en nuestra mente e imaginar las historias que podrán contar, los personajes que podrían interpretar y los momentos mágicos que podrían regalarnos. Es una forma de mantener viva la llama de la ilusión superíndice 3N y de creer en que todo es posible. En los últimos meses han surgido varios rumores en las redes sociales sobre un posible reencuentro entre Kerem y Ande. Algunos dicen que N en contacto, que se han visto en secreto y que N considerando trabajar juntos en un nuevo proyecto. Otros, en cambio, afirman que la relación superíndice 3N entre ellos es tensa y que no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos, ni en la vida real ni en la ficción superíndice 3N. Hay quienes aseguran haberlos visto juntos en un restaurante, otros que dicen haber escuchado a un amigo de un amigo que trabaja en la industria del entretenimiento. Son rumores que se propagan como la superíndice 3 Lbora, alimentando la esperanza de los fans y generando debates apasionados en las redes sociales. ¿A Q copyright N creer? Bueno, la verdad es que no hay fuentes oficiales que confirmen ninguna de estas versiones. Asu que lo mejor que podemos hacer es tomarlo todo con pinzas y esperar a que haya noticias concretas. No podemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones sin tener pruebas su superíndice 3 lidas. Es importante ser cautelosos y no crear falsas expectativas que puedan llevarnos a la decepción. Pero de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar el impacto que tuvo Senú con diéresis al Capm en nuestras vidas. La serie nos regaló superíndice 3 momentos inolvidables, personajes en traumas menos hables y una historia de amor que nos hizo creer en la magia. Nos hizo reír a carcajadas con las ocurrencias de Eda y sus amigas, llorar a mares con los dramas y las tragedias que enfrentaban los personajes y suspirar con los momentos románticos y apasionados entre Eda y Serkan. Fue una serie que nos hizo sentir vivos, que nos conectó superíndice 3 con nuestras emociones y que nos dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N. Y aunque el futuro de Kerem y Ande es incierto, el legado de Eda y Serkan siempre permanecerá en nuestros corazones. Siempre recordaremos la magia que crearon juntos en la pantalla, la química innegable que existió entre ellos y la historia de amor que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N. Eda y Serkan se han convertido en iconos de la televisión superíndice 3N turca, en personajes que trascendieron la pantalla y se instalaron en el imaginario colectivo de los fans. Personalmente creo que un reencuentro entre Kerem y Ande será algo maravilloso. No solo para los fans de Senú con diéresis al Capm, sino también copyright N para ellos como profesionales.
Será una oportunidad para demostrar su talento, para superar sus diferencias y para regalarnos una vez es la magia que solo ellos saben crear. Sería un proyecto que generaría una gran expectación y que les permitiría alcanzar nuevas cotas de éxito. Sería una oportunidad para reinventarse, para explorar nuevos caminos y para consolidar su posición como estrellas de la televisión turca. Pero incluso si ese reencuentro nunca llega a concretarse, no debemos perder la esperanza. La vida es llena de sorpresas y nunca sabemos lo que nos depara el futuro. Ki